este vídeo vamos a tratar desde el punto de vista de la teoría relativa a física nuclear. Para hacerlo un poquito más ameno o estructurar un poquito mejor las ideas, más que sea todo más claro, vamos a dividir el vídeo un poco en 4 partes. La primera de ellas vamos a hablar muy brevemente de lo que es la estructura del átomo, lo mínimo que necesitamos saber de la estructura del átomo para entender procesos posteriores. A continuación, en segundo lugar, vamos a hablar de lo que es la estabilidad de los núcleos, el defecto de masa y la energía de enlace de los núcleos, ¿de acuerdo? En tercer lugar, vamos a hablar de radioactividad, cómo se descubrió y tipos de radioactividad que existen. Y por último, vamos a hablar de lo que es la ley de desintegración nuclear, que yo creo que quizás es el apartado en el cual puede caer una pregunta de examen en la EBAU de este año, que son bastante fáciles de realizar este tipo de problemas, pero hay que tocar un poquito el asunto, ¿ok? Pues si os parece, empezamos ya con este interesante tema. Venga. Bueno, empezamos ya con las ideas básicas que necesitáis conocer acerca de la estructura del átomo. Las ideas básicas son las que habéis adquirido quizás a lo largo de secundaria. Aquellos alumnos incluso que hayáis cursado química en este segundo bachillerato, pues os pueden parecer ideas bastante esenciales, ¿no? Pero es todo lo necesario, creedme, para poder entender un poco procesos posteriores. En realidad, la comprensión de lo que es la estructura del interior del átomo comenzó de forma seria en el año 1911 con el neozelandés Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, en su famoso experimento de la lámina de oro, una lámina que era bombardeada con partículas alfa, que eran núcleos de helio, descubrió un hecho fundamental, y es que la estructura interna del átomo, el átomo prácticamente se encontraba vacío. El átomo en realidad era o estaba constituido por un núcleo cargado positivamente, y en torno a ese núcleo, a una distancia muy grande, se encontraban girando electrones con carga negativa. Un poquito más adelante se pudo determinar que, además de esa carga positiva que se encontraba en el interior del núcleo, había dos tipos de partículas. Unas eran los protones, carga positiva, y las otras serían los neutrones, partículas sin carga y con una masa muy similar a los protones. El modelo de Rutherford establece que prácticamente la totalidad de la masa del átomo se encuentra focalizada en el núcleo, mientras que solamente una muy pequeña parte va a estar en forma de electrones que se encuentran girando en lo que en principio se denominaron órbitas, pero que más adelante pues han pasado a tener forma de orbitales o zonas de probabilidad. Con todo ello, la estructura del átomo que nosotros debemos de conocer sería la siguiente. El átomo está constituido por un núcleo muy pequeño. Este dibujo de hecho no se encontraría a escala. Si yo hubiera hecho un dibujo a escala y el núcleo del átomo fuera una pelota de tenis, el electrón más próximo se encontraría aproximadamente a 1 kilómetro de distancia, ¿de acuerdo? El átomo es prácticamente vacío. Bien, dentro del núcleo teníamos estos dos tipos de partículas, los protones y los neutrones, que fueron descubiertos por Chadwick en el año 1972, ¿de acuerdo? Y en torno a esa zona central o núcleo se encontraría pues una serie de partículas cargadas negativamente con una masa mucho menor, que serían los electrones, ¿de acuerdo? Bien. La parte de física nuclear nosotros va a estar muy interesada en lo que es la composición y los procesos que afectan a el núcleo de los átomos, ¿de acuerdo? Para poder trabajar con física nuclear hay que revisar un par de conceptos más, un par de ideas. La primera de ellas es el número atómico. El número atómico, o Z, representa el número de protones que cada átomo tiene en el interior de su núcleo. Los elementos que constituyen la tabla periódica, su carnet de identidad o su DNI es precisamente ¿qué? El número atómico. El número atómico es siempre un número natural, positivo, que va desde 1 hasta 118, que son los elementos químicos que se conocen hoy en día en la actualidad. ¿De acuerdo? Bien. Hay otro número importante que es el número másico. El número másico, representado con una letra A mayúscula, lo que representa es la cantidad total de partículas que tenemos en el interior del núcleo. ¿De acuerdo? Es decir, la suma de protones y neutrones. Es precisamente en torno a estos dos parámetros, ¿de acuerdo?, que vamos a centrar un poquito nuestras explicaciones, sobre todo cuando lleguemos a la parte relativa a radioactividad. Bien, si os parece, avanzamos hasta el siguiente punto.
Bueno, en este segundo punto vamos a hablar de la estabilidad de los núcleos atómicos, vamos a hablar del concepto de defecto de masa y del concepto de energía del núcleo, energía de enlace, ¿de acuerdo? Bien. El primer objetivo que en física se desarrolló relacionado fue intentar determinar de la manera más precisa posible las masas de los distintos elementos de la tabla periódica, ya conocidos, ¿no? Para ello, primeramente se estuvo trabajando en la determinación de la masa del protón y en la masa del neutrón, que eran los nucleones, eran las partículas que constituían el núcleo atómico y las partículas en las cuales se concentraba la mayor parte de la masa del átomo, ¿de acuerdo? Por un lado, pues eso, se determinó con bastante precisión lo que es la masa de un neutrón, por otro lado se determinó la masa del protón y se esperaba que a partir de estas dos masas se fuera capaz de determinar las masas de cada uno, todos y cada uno de los tipos de átomos de la tabla periódica. Por otro lado, se desarrolló a principios del siglo XX una técnica basada en espectrógrafos de masas, que ya hemos estudiado en la parte de electromagnetismo, y que básicamente consistía en lanzar un isótopo dentro de un campo magnético y en función de la curvatura experimentada, del radio de curvatura experimentado por dicho isótopo, tratar de determinar experimentalmente su masa. Sin embargo, aquí, a medida que empezaron los experimentos, a medida que se empezaron a llevar a cabo determinaciones experimentales de masas de átomos o de distintos isótopos, se llevó una sorpresa mayúscula. La sorpresa fue la siguiente. La sorpresa fue que la masa experimental determinada, que va a ser esta m, ¿de acuerdo? Esta masa determinada experimentalmente no coincidía y de hecho era ligeramente siempre más pequeña que ¿qué? Que la masa del átomo calculada multiplicando ¿quién? Pues el número de protones por la masa de cada protón y el número de neutrones por la masa de cada neutrón. Haciendo este cálculo, la masa obtenida para un determinado átomo era siempre mayor que la masa experimental determinada por el espectrógrafo de masas. Estas diferencias que se fueron constatando en todos y cada uno de los átomos, esta diferencia de masas se le denominó defecto de masa. Defecto de masa. Era distinto para cada tipo de átomo, ¿de acuerdo? Pero era algo que se daba siempre, era algo que se estaba constatando y se daba siempre. Este defecto de masa, la explicación que se dio es que nosotros lo podemos hacer equivaler a una energía. ¿Qué energía va a ser esta? Va a ser la energía de enlace, la energía que mantiene unidas a protones y neutrones dentro del núcleo atómico. Basándonos en la famosa ecuación de Einstein, que nos relaciona la masa con la energía, establece una equivalencia entre masa y energía, nosotros podemos establecer una equivalencia entre ese defecto de masa y la energía que hace que todas estas partículas permanezcan unidas dentro de ese núcleo. Es más, fijaros, os he dibujado aquí en la pizarra un pequeño esquema que yo creo que es muy interesante, en el cual se reflejan dos cosas. En el eje de abscisas se refleja el número másico de todos y cada uno de los distintos isótopos existentes en la tabla periódica, ¿de acuerdo? Y en el eje de ordenadas vamos a reflejar lo que es la energía por nucleón. ¿Qué es la energía por nucleón? Sería la energía de enlace, ¿de acuerdo? La energía de enlace del núcleo dividida entre el número de partículas que tiene ese núcleo. Y esta gráfica nos da una idea muy importante. Fijaros, esa energía que es altísima, esa energía que se mide en megaelectronvoltios, ¿de acuerdo? En el caso de los isótopos más pequeños es relativamente pequeña, pero va creciendo rápidamente hasta alcanzar una curva que se vuelve plana, aunque vaya cayendo ligeramente. De hecho, el elemento químico que tiene una energía por nucleón más alta, cuanto mayor sea esta energía, más estable será ese núcleo, más difícil será que ese núcleo se descomponga o sufra procesos de radiación por los cuales el núcleo se rompa, se fisione, se divida, ocurran cosas de este estilo. ¿Cuál es el núcleo más estable de toda la tabla periódica? El que se encuentra en el número másico 56, que corresponde al hierro. ¿Y sabéis de qué está hecho el núcleo de la Tierra? ¡Bingo! Mayoritariamente de hierro, que es el átomo más estable, el que tarda más miles de millones de años en descomponerse, porque su energía nuclear es la más alta.
El átomo de hierro es el más estable. El núcleo de hierro es al que de alguna manera tienden todos los átomos, o bien por procesos de fusión, uniéndose entre sí, o bien por procesos de fisión. Cuando un átomo es demasiado grande, este átomo puede llegar a dividirse por el paso de miles de millones de años, transformándose en dos átomos más pequeños, más estables. ¿De acuerdo? Bueno, paramos un poquito aquí y nos volvemos a la siguiente idea. Vamos con ello. Vamos ya con nuestro tercer apartado, que es el apartado de la radiactividad. Apartado muy interesante, ¿de acuerdo? La radioactividad fue descubierta experimentalmente por Henry Becquerel en el año 1896, cuando estaba experimentando con una propiedad que tenían determinados minerales, que era la fluorescencia, de manera que cuando estos minerales eran expuestos a la luz solar, continuaban emitiendo posteriormente luz durante bastante tiempo, ¿no? Lo que ocurrió fue lo siguiente: Henry Becquerel estaba experimentando con unas sales de potasio y de uranio, y un mes de febrero, pues un día determinado, él vio que no hacía luz, era un día completamente nublado, con lo cual decidió postergar los experimentos. Él envolvió estas sales en una placa fotográfica y las dejó guardadas en un cajón. Al cabo de unos días, al sacar estas sales para volver a comenzar a trabajar, se dio cuenta, para su gran sorpresa, de que la placa fotográfica que envolvía las sales había quedado de alguna manera impresionada. Es decir, que había sido expuesta a algún tipo de radiación de partículas que desde luego nada tenía que ver con la luz solar, ya que se había encontrado en una zona en completa oscuridad. Este episodio dio lugar a la investigación. 2 años más tarde se integró, comenzó a trabajar el matrimonio de Marie y Pierre Curie, que fueron descubriendo toda esta serie de materiales, minerales, ¿de acuerdo?, que de alguna manera emitían unas partículas que no sabían exactamente de dónde procedían, ¿no? Vamos a ir un poquito al grano, si os parece. Dentro de la radiactividad nosotros distinguimos 3 tipos de radiactividad. Vamos a distinguir lo que es la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Vamos a ir estudiándolas un poquito en orden de menor a mayor grado de penetración o de poder energético. Las que tienen un menor grado de penetración, es la radiación alfa. La radiación alfa realmente la podemos parar simplemente con nuestra propia mano, con una pequeña lámina de papel, no haría ningún problema. Es una radiación muy poco penetrante, no es peligrosa, ¿de acuerdo? Esta radiación alfa, ¿de qué se compone? Se compone de núcleos de helio. Cada partícula alfa, en realidad, es una partícula constituida por 2 protones y 2 neutrones, ¿de acuerdo? Son partículas positivas. De hecho, son las partículas que se utilizaron en el experimento de Ernest Rutherford de la famosa lámina de oro que habíamos comentado un minuto atrás, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre cuando un núcleo muy grande, un núcleo que no es estable, de alguna manera emite una partícula alfa y adquiere o se convierte o se transforma en otro núcleo, en otro elemento químico más estable? Lo que ocurre es lo siguiente: cuando un núcleo inestable emite una partícula alfa, por un lado, el número másico de ese núcleo queda decrementado en 4 unidades, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el número atómico de ese núcleo queda decrementado en 2 unidades. 2 unidades porque lo que se han emitido son 2 protones, y el número másico queda decrementado en 4 unidades porque lo que se han emitido son 2 protones y 2 neutrones. Es uno de los mecanismos que tiene un núcleo, uno de los procesos que consigue transformar el núcleo de un átomo en un núcleo más estable, aunque de otro átomo distinto, ya que al variar el número de protones estamos transformando ese átomo en otro átomo completamente distinto, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de radiación a mencionar es la radiación beta. La radiación beta en realidad son electrones que tienen un mayor poder energético, un mayor poder de penetración que la radiación alfa, tampoco mucho mayor, pero algo mayor. Digamos que la radiación beta tiene alcance de 1 o 2 metros y puede ser detenida fácilmente con una lámina de aluminio, por ejemplo, ¿de acuerdo? En esta radiación lo que ocurre es lo siguiente. Muchos de vosotros me diréis, pero vamos a ver, si en el núcleo las partículas constituyentes del núcleo atómico son solamente protones y neutrones, ¿cómo es posible que salga un electrón de ahí? ¿De qué me está usted hablando? ¿Vale? La idea es la siguiente. La idea es que los neutrones, que son partículas neutras, uno de los mecanismos que tiene también el núcleo atómico para alcanzar un estado más estable es que un neutrón se descomponga en 2 partículas, en un par protón-electrón, de manera que el electrón, digamos, de alguna manera es emitido en forma de radiación
fuera del núcleo, mientras que el protón se queda formando parte de ese núcleo. Cuando ocurre un proceso de este estilo, ¿cómo se ve afectado el núcleo? ¿De qué manera? De la siguiente manera. El número másico sería exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque únicamente hemos cambiado un neutrón por un protón, pero el número de partículas totales constituyentes del núcleo sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ¿qué ocurre? Que el número atómico va a ser igual al número atómico más 1. ¿Por qué? Porque donde antes tenía yo un neutrón, ahora voy a pasar a tener que un protón, con lo cual el número atómico aumenta en una unidad, ¿ok? Como ya os digo, es una radiación un poquito más energética, que tiene un poquito más de poder de penetración que las partículas alfa, pero en absoluto es peligrosa. Y nos vamos ya al tercer tipo de radiación, la radiación gamma. La radiación gamma son ondas electromagnéticas de longitud de onda extremadamente corta que tienen un gran poder de penetración y que tienen un gran contenido energético. De hecho, para detener una radiación gamma ya no nos vale ni nuestra mano ni una pequeña lámina de aluminio. Necesitaríamos disponer de planchas de plomo de un cierto grosor o bien incluso bloques o muros de hormigón armado, ¿no? De hecho, os voy a comentar una idea, es durante la Guerra Fría, en los años 60, surgió una norma constructiva, en Suiza en concreto, que obligaba a los constructores de los edificios de vivienda a diseñar refugios nucleares. Cada edificio de viviendas tenía que tener un refugio nuclear con igual número de plazas que personas pudieran habitar en esa vivienda. En Suiza, si alguno de vosotros tenéis la ocasión de ver un bloque de viviendas y le pedís a vuestro amigo que os deje ver un poquito la plaza de garaje y el trastero, os daréis cuenta de algo muy curioso, y es que los trasteros suizos no tienen puertas de chapa pequeñitas, no. Las puertas son una cosa más o menos así, de 1 metro de grosor, de hormigón armado. La puerta que da acceso a los trasteros es una especie de puerta como de submarino, con un sistema hidráulico de cierre de la pera limonera, ¿vale? Y todo esto viene un poco de los años 60, ¿eh? Lo que se pretendía en un refugio nuclear, lo que se pretende es que ante radiación gamma, ante un caso de catástrofe nuclear y que haya mucha radiación gamma en el ambiente, pues elaborar una zona estanca o segura para esta radiación. Y la única manera de hacer una zona estanca o segura es diseñar estas paredes de hormigón de 1 metro de grosor. ¿De acuerdo? Bien. Más detalles, en principio nada más. Bueno, os he reflejado aquí una cosa, os pido disculpas que se me ha olvidado comentarlo, ¿de acuerdo? Y es el proceso de emisión de una partícula alfa por parte de ¿quién? De un isótopo de radio, concretamente el radio 226. Cuando el radio emite una partícula alfa, fijaros que el número atómico es decrementado en 2 unidades, pasa a ser un isótopo de radón, ¿de acuerdo? Y el número másico, tal y como se indicaba, pasa a estar decrementado en 4 unidades. Cierro un poco este inciso, que no tiene nada que ver con la radiación gamma, y nos movemos hacia adelante. Os he preparado un pequeño vídeo de 2-3 minutos de duración, en el cual vais a ver un poquito pues, los tipos de radiación que hay, ¿vale? Y sobre todo, fijaros en la última sustancia, en lo que es el radio, ¿vale? Fijaros en el nivel de radiación que emite y lo que es necesario para llegar a detenerla. Los aparatos para medir el nivel de radiación suelen ser los contadores Geiger, ¿vale? Que los contadores Geiger directamente lo que llevan a cabo es un cuenteo, ¿de acuerdo? Que se puede visualizar en un contador del número de partículas gamma que se están emitiendo en ese momento, ¿vale? Vemos el vídeo y nos vemos al último punto. Venga, un saludo.
Bueno, y nuestro último punto de la parte de la física nuclear, y que es el que vais a utilizar mayoritariamente para resolver los problemas o cuestiones que os salgan en la EBAU, es el relacionado con la ley de desintegración radiactiva. ¿De acuerdo? La idea es la siguiente. La idea es que si nosotros disponemos de un material radiactivo, es un material cuyos átomos, cuyos núcleos de los átomos de alguna manera son inestables. ¿De acuerdo? De hecho, cuando el número de neutrones supera bastante con el número de protones, se tiende a tener un núcleo inestable, un núcleo que tiende a descomponerse mediante la emisión de partículas radioactivas en otro tipo de núcleo. Bien, la ley que refleja la tasa o la velocidad con la cual esos núcleos inestables se transforman en núcleos estables es la ley de desintegración radiactiva y tiene principalmente tres formas. La primera de ellas sería la siguiente, mirad. La primera forma lo que tenemos es lo siguiente. N sería el número de átomos en cada momento, número de átomos que se denominan activos, es decir, el número de átomos radioactivos, ¿de acuerdo?, que pueden todavía transformarme, pero que todavía no lo han hecho, ¿de acuerdo? N sub 0 sería el número inicial, ¿vale? Sería el número inicial, o el número total de átomos radioactivos que yo tenía al comienzo en una muestra determinada. Imaginaos que yo tengo una muestra de 500 átomos, ¿de acuerdo? Que al cabo de un tiempo esos 500 átomos, bueno, pues 250 se han transformado en otro tipo y solo me quedan 250, ¿ok? Imaginaos que al cabo de ese tiempo, de esos 250, otros 125 se me han transformado en otro tipo de átomos, con lo cual ya solo me quedarían de la muestra original 125 átomos. Pues esto es un poco lo que reflejan estos números. N mayúscula sería número de átomos radioactivos que todavía quedan en la muestra. N sub 0 sería el número de átomos radioactivos que hay al comienzo del tiempo en la muestra, ¿de acuerdo? Y estos dos factores, lambda t, t sería el tiempo, y esta lambda de aquí sería lo que denominamos constante de semidesintegración. Una idea importante, fijaros, si yo estoy estudiando un proceso de semidesintegración, en el tiempo cero, es decir, justo cuando estoy empezando a estudiar ese proceso, si yo sustituyo t por 0, ¿qué ocurre? Que e elevado a 0, ¿cuánto vale? 1. Con lo cual, el número de átomos activos en ese momento, el número de átomos radioactivos va a ser igual ¿a quién? Al número inicial. ¿De acuerdo? Bien. Hacemos un pequeño salto. Mirad, de esta ecuación de aquí, si yo divido el número de átomos, tanto los que tengo inicialmente como los que aún quedan en la muestra, ¿por quién? Por el número de Avogadro, lo divido por el número de Avogadro, lo que voy a obtener es el número de moles activos en un momento determinado y el número de moles inicial que yo tenía en esa muestra, ¿de acuerdo? Dividiendo por el número de Avogadro, insisto, para los que no recordéis, debéis de saber que, bueno, pues el número de Avogadro es 6,02 por 10 elevado a la 23, ¿de acuerdo? Dividiendo entre el número de Avogadro, yo tendré que el número de moles activos va a ser igual al número de moles inicial por e elevado a menos lambda t, es decir, cambio el número de átomos por número de moles. Y si yo conozco la masa molar en gramos, por ejemplo, imaginaos que yo sé que un isótopo de radio, su masa molar es 226 UMAS, multiplicando por la masa molar yo puedo averiguar que la masa de esa muestra que tengo, que es todavía radioactiva, la masa inicial que tenía en esa muestra, multiplicado por e elevado a menos lambda t. Con estas tres ecuaciones se resuelven la totalidad de los problemas de desintegración radiactiva. En los problemas de ejemplo que vamos a trabajar, yo os he puesto 3 o 4 para que aprendáis un poquito a utilizarlas. Y un último comentario, un último proceso que creo que es importante. Vamos a borrar estas ecuaciones, ¿vale? Vamos a borrar estas dos de aquí. Y vamos a aprender a calcular el tiempo de semidesintegración y a ver qué es el tiempo de semidesintegración. Mirad, como os he dicho y como hemos reflejado en la gráfica que hay aquí, ¿vale? A medida que transcurre el tiempo, el número de átomos que se transforman en un átomo, en un núcleo, cuyos núcleos se transforman en núcleos más estables, es decir, se transforman en otro tipo de átomos, el número de átomos que queda pendiente de transformarse va disminuyendo, ¿de acuerdo? Una muestra radiactiva con el paso del tiempo va disminuyendo, es decir, el número de átomos de radio,
cuando se van emitiendo partículas alfa, se van transformando en radón. El número de átomos radioactivos de radio con el paso del tiempo va disminuyendo y lo hace de manera exponencial. Bien, hay un parámetro muy importante que es lo que se denomina el tiempo de semidesintegración. Tiempo de semidesintegración. Semidesintegración, que algunas veces lo vais a ver reflejado con una especie de T y aquí un número que es 1/2. ¿Qué es el tiempo de semidesintegración? Bueno, pues es el tiempo que tiene que transcurrir para que del número de átomos original que yo tenía en la muestra pase a ¿qué? A tener la mitad de átomos radioactivos que yo tenía al principio. ¿De acuerdo? Me explico. Si el tiempo de desintegración de una muestra es de 1000 años, ¿de acuerdo? Si esa muestra tiene inicialmente, imaginaos que tiene 200 átomos, transcurridos 1000 años, el número de átomos radioactivos de esa muestra va a ser ¿cuánto? 100. Transcurridos otros 1000 años, el número de átomos radioactivos de esa muestra ¿cuánto va a ser? 50. Transcurridos otros 1000 años, el número de átomos radioactivos ¿cuánto va a ser? 25. ¿Cómo se calcula matemáticamente este tiempo de semidesintegración? Vamos a hacerlo rápidamente y ya cerramos porque es, yo creo, un dato muy fácil de calcular. Mirad. Hemos dicho que es el tiempo que transcurre para que el tamaño en átomos de la muestra, los átomos radioactivos, se reduzcan ¿a qué? A la mitad. Con lo cual, de esta ecuación inicial que yo tenía aquí, el número de átomos pendiente debería de pasar a ser ¿quién? El número de átomos que había al principio de la muestra, pero partido por ¿quién? Partido por 2. Tiene que ser la mitad. Y eso va a ser igual ¿a quién? Al número de átomos que yo tenía en la muestra, multiplicado por e elevado ¿a quién? A menos lambda, multiplicado por ese tiempo especial. ¿De acuerdo? De esta ecuación yo puedo simplificar el número de átomos iniciales de la muestra de manera que tenemos que 1/2 va a ser igual ¿a quién? A e elevado a menos lambda por ese tiempo de semidesintegración. ¿De acuerdo? En esta ecuación de aquí yo puedo pasar esta exponencial a este lado, pasaría dividiendo, pero como tiene signo menos, pasaría a tener signo más, lo hacemos aquí si os parece, sería e elevado a lambda por el tiempo de semidesintegración, y esto va a ser igual ¿a quién? Este 2 que está dividiendo lo pasaría multiplicando, va a ser igual a 2. En una ecuación de este estilo, en la que por un lado tengo una exponencial, se suele resolver utilizando logaritmos neperianos. Si una cosa es igual a una cosa, el logaritmo neperiano de esta cosa será igual al logaritmo neperiano de la otra cosa, el otro miembro. ¿De acuerdo? Lo hacemos así. Logaritmo neperiano de e elevado a lambda t 1/2 sería igual a lambda por este tiempo de semidesintegración, y esto va a ser igual ¿a quién? Al logaritmo neperiano de 2. De manera que al final yo voy a tener que el tiempo de semidesintegración va a ser igual ¿a quién? Al logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. ¿De acuerdo? Este resultado práctico también se utiliza mucho en problemas relacionados con la ley de desintegración radioactiva. Y en principio, pues bueno, esto sería todo, la parte que necesitáis de física nuclear. Hacemos 2, 3, 4 problemas, si os parece, en sucesivos vídeos, y con ello yo creo que la cosa estaría ya cerrada. Un saludo y hasta otra.